Mi querida Aurora, cuánto la quería. Era mi princesa. ¿Cuántas veces la habré advertido sobre que tome bien sus decisiones? Pero ella no me hacía caso, y se siguió viendo con ese vago bueno para nada con mente cerrada que se creía capaz de cambiar lo que ya estaba hecho y derecho. Le dije muchas veces que tenía mejores pretendientes, como el hijo de nuestro vecino que trabajaba en el banco, un muchacho educado y con una buena herencia. Casi me dio un infarto cuando me dijo que ese inútil de David iba a ser el padre de mi nieto. Ni siquiera estaban casados y ya habían hecho semejante cosa. Pero vi la sonrisa plasmada en su rostro y yo tuve que fingir la mía para no arruinarle sus ilusiones. Si mi hija era feliz, yo lo era. Pero pobre de mi futuro nieto, la vida que le esperaba con un padre así. Los meses pasaban y pasaban, pero David todavía no se echaba a correr como yo pensaba. Llegó un momento en el que quisieron comenzar a armar su vida y tener su propia casa. Ese bueno para nada me buscó pidiendo que les ayude a pagar el primer mes de alquiler. Solo lo hacía por mi hija, porque si por mí fuera, él dormiría en la calle. Incluso la manera en la que se conocieron no fue digna. Recuerdo que yo y mi esposo nos conocimos gracias a nuestros padres, y ello en una de esas fiestas con alcohol de sobra a altas horas de la noche. Yo personalmente me encargaría de que mi nieto no saliera así, que no tenga esos pensamientos estúpidos que tiene su padre sobre cambiar el ambiente donde vivimos. Si tan solo mi querida Aurora hubiera seguido mis consejos, tal vez estaría viva. El día del parto, el cual se suponía que sería alegre y con lágrimas de felicidad, fue lo contrario. Me encontré a mí mismo despidiéndome para siempre de mi querida Aurora. Ella no soportó ese arduo trabajo y terminé perdiéndola sin importar cuánto le suplicara que se quedara conmigo. Los llantos de mi nieto en brazos de su padre tampoco ayudaba. Ese inútil ni siquiera podía calmar a su propio hijo. El niño no tuvo la culpa, sino David, que arruinó la vida de mi hija. Los buenos momentos se fumaron en cuanto vi a la luz de mis ojos perder el brillo en los de ella. Y ese día entendí que no dejaría que a otras chicas le pasara lo mismo que a mi querida Aurora. Haré que mi nieto también se encargue de que eso no pase. Además, tengo el apoyo de mis amigos y vecinos para lograr esto. No creo que se opongan, ya que los beneficiará a ellos y a sus familias. Estoy seguro que todo saldrá bien. Todo se hará en honor a mi Aurora, para que descanse en paz. Por eso, al pasar los años, le conté a mi nieto la historia de su madre. Pero mi Francisco quería mucho a su padre, así que tuve que cambiar y omitir algunas partes. Desde que tengo memoria, recuerdo las historias que contaba mi abuelo Leonardo sobre mi madre. Nunca la llegué a conocer, ya que murió el día del parto. Me siento mal al recordar eso, ya que mi abuelo me decía que mi mamá era muy feliz y alegre, y cuando yo nací, esa felicidad se fumó en el aire. De mi padre también recuerdo poco. Mi abuelo me decía que tenía algunas ideas tontas, y tal vez eso lo llevó a su perdición. Y desde ese momento solo éramos mi abuelo y yo contra el mundo. Mi abuelo solía llevarme al parque a jugar, pero en el camino me iba marcando cosas que veíamos y diciendo que por esas mismas mis padres ya no estaban, como el hecho de que las mujeres estaban muy descubiertas y andaban solas, por lo que atraían a los hombres, los cuales las podían dejar embarazadas para que luego murieran en el parto como mi mamá, o las abandonaran con un hijo que cuidar. También cuando veía a todas esas personas que querían implementar nuevas modas y esas cosas, mi abuelo decía que en cualquier momento el gobierno llegaría por ellos como mi papá. A lo que decía mi abuelo era lógico. Mi mamá quedó embarazada luego de conocer a mi papá en una fiesta y mi padre tenía ideas revolucionarias. Esas fueron las razones por las que no están conmigo. Juntos queríamos evitar que eso sucediera, que no haya más auroras que sufran como mi madre, porque con 12 años comencé a llevar con la campaña de mi abuelo que tenían como fin ayudar a las mujeres, cosas que no hicieron con mi madre en el gobierno anterior. Nos concentramos en dejar establecido lo tradicional para que de esa manera los revolucionarios no quieran cambiar nada con sus ideas nuevas, ya que lo veríamos ilegal. Aplicaríamos normas para las mujeres como códigos de vestimenta y estilos de cabello que podían llegar, además de un toque de queda a partir de las 20 horas, y salir siempre acompañada. Para las elecciones hacemos publicidad, en algunas aparecemos nosotros dos y en otras mi madre, acompañada de una frase que decía, brindamos protección a nuestras familias o buscamos el futuro mejor que el gobierno anterior nos prometió y no lo cumplió.
En el país las mujeres son minoría, por lo que si se oponen en las elecciones no tendrán gran ventaja. Además, mi abuelo tenía muchos conocidos, los cuales apoyaron su campaña. Muchos padres quisieron proteger a sus hijas votando a mi abuelo, por lo que cuando fueron las votaciones, mi abuelo asumió el poder finalmente. Desde su momento comenzó el cambio para el pueblo, para un futuro mejor. Algunos de sus conocidos trabajan en la Cámara de Diputados, por los que mi abuelo les pidió amablemente de que logren hacer que los demás diputados entren en razón y aprueben las leyes. Y como los diputados con mentes abiertas aceptaron las leyes, la primera remarcaba que las mujeres tenían algunas prendas de ropa prohibidas y solo podían usar algunos tipos de peinado. La segunda era un toque de queda a partir de las 20 horas para la seguridad de las mujeres por la noche. La tercera fue más controversial, ya que marcaba que los revolucionarios estaban obligados a seguir los acuerdos que plantea mi abuelo y de no ser así serían castigados para luego ser llevados a prisión. La gente se rebeló al principio, pero al utilizar un poco de presión fue suficiente para que se calmaran. Pero mi abuelo comenzó a sentirse inseguro. Tenía las sospechas de que tal vez alguien en la Cámara de Diputados sea un revolucionario y lo arruinara todo, por lo que colocó en el poder legislativo a sus amigos, los cuales seguían sus órdenes tal como él quería, y para prevenir hizo lo mismo en el poder judicial. Leonardo. Cuando llegué al poder me di cuenta que en sí el país estaba mal. Muchas áreas de trabajo habían bajado su rendimiento y creo que encontré el problema. Las mujeres estaban distrayendo a los muchachos que querían trabajar y los hombres no pueden controlarse ante eso, así que le coqueteaban a las mujeres en lugar de hacer su trabajo. Por lo que armé una nueva ley en la cual las mujeres no podían trabajar y por las dudas distraían también en las escuelas, tenían que aprender las cosas en su casa. Le presenté la ley a mi Cámara de Diputados y como son mis amigos, solo acataron las órdenes y publicaron la ley. De igual manera lo iban a hacer, ya que si no, ellos salían perdiendo. Nuevamente hubo muchas quejas y manifestaciones, pero la represión ayudó. Estoy intentando salvar el país y la economía de este. No soy un villano para hacerlo, ¿verdad? Había muchas cosas que no cerraban en mi cabeza. Los engranajes no giraban como tenían que hacerlo. Tenía algunas de mis dudas que surgieron hace poco. Yo creo que la manera de actuar y enfrentar las cosas que tiene mi abuelo están bien, pero no es del todo lógico. Así que un día me armé de valor y fui a aclarar mis dudas a su estudio. Al entrar, el olor a madera mezclada con el humo del cigarro era notable. Mi abuelo fumaba, sin importar las causas que podía tener, porque también era gran fan del whisky. Él estaba sentado en su escritorio leyendo un diario, como todos los días. Cuando entré levantó la mirada de lo que leía y me miró. ¿Qué necesitas? Me preguntó mi abuelo, con esa voz ronca que tiene. ¿Puedo hablar con vos? No te robaré mucho tiempo. Mi abuelo asintió levemente con la cabeza, antes de hacerme una seña para que me sentara delante de él. Tenía algunas dudas sobre las nuevas leyes. Sé que todo esto lo haces en honor a mamá, pero no le encuentro mucha lógica a que estas nuevas normas perjudiquen a las mujeres de cierta manera. No sabes lo que estás diciendo. Nunca conociste a tu madre, pero yo sí, y tuve que luchar por su pérdida, por lo que quiero a justicia, y que no vuelva a pasar lo mismo con ninguna otra muchacha. Pero no tiene sentido. Claro que tiene sentido. Si estas leyes hubieran estado cuando estaba tu madre con vida, nunca lo hubiera perdido, ya que no conocería a tu padre en esa fiesta y se embarazaría para luego morir. Básicamente que yo no hubiera nacido. No me refiero solo a eso. Tú eres lo único que tengo y te crié como mi propio hijo y te amé como un padre. Si te digo esto es para que entiendas y el día de mañana tomes mi cargo, no por herencia, sino porque te lo mereces. ¿De verdad harías eso por mí? Por supuesto, mi Aurora. Abuelo, yo no soy Aurora, soy Francisco. Leonardo. Me fijé en los gastos que había en la ciudad. Mucha gente utilizaba dinero de sobra para cosas no importantes como la moda, maquillajes, perfumes y todas esas cosas que consumen las mujeres.
Por lo que, como soy un buen líder, coloqué una nueva norma donde las mujeres solo pueden gastar cierta cantidad de dinero por sí solas. De esa manera ayudarían a la economía del país, ya que invertirían sus dineros en los impuestos que irán aumentando poco a poco para que no se den cuenta. También me encontré que el arte moderno era bastante revelador. Según ellos significaba algo, pero los hombres seguramente enfocaban su visión en lo que no estaba cubierto. Así que lo clausuré, al igual que otros medios que no eran aceptados, como libros y canciones. Nuevamente manifestaron diciendo que tenían derecho a la libertad de expresión en su arte. Entonces lo borré por completo. Así como había gente que me odiaba, también estaba ese grupo que me admiraba y decían que yo salvaba a su familia y país. Cuando salía a las calles me elogiaban como el gran líder o el salvador, y cada vez que lo escuchaba sabía que estaba haciendo un buen trabajo. Recuerdo a mi yo de pequeño sentado en la oficina de mi abuelo, mientras él me daba clases. Pocas veces eran de ciencias naturales y muchas de historia y política. No recuerdo que otros niños dijeron que tenían política a la edad de 7 años. Yo tampoco es que conociera a muchos niños, ya que mi abuelo solo me dejaba que jugara con los hijos de sus conocidos. Pero ahora que mi abuelo asume el poder, la educación cambió. Lo que me enseñaba a mí ahora se le da a los niños dejando plantada la idea política de mi abuelo. Decidió sacar varios temas de la historia que se da como las revoluciones de Rusia y Francia, porque creía que los enemigos podían usarla de ejemplo contra él. Entonces distribuyó libros de historia del país como método principal, diciendo que las demás historias no eran tan importantes. A mí nunca me gustaron esas clases. Siempre quise saber sobre otras historias, las cuales nunca me contaron. Quería saber sobre el gran imperio romano, la antigua Grecia, pero siempre caí en los oídos sordos. Así que cuando me enteré de que ese sería el nuevo sistema educativo, tomé valor y me enfrenté a mi abuelo. La discusión no duró más de 10 minutos antes de que mi abuelo dijera. Tu padre pensaba lo mismo. ¿Dónde está él ahora? No me dejó responder y se fue. Sentía que la rabia mezclada con tristeza me consumía. A mi padre siempre lo vi como un ejemplo, sin importar lo que diga mi abuelo. Algunas veces trataba a mi padre de idiota, pero cuando yo era pequeño lo disimulaba. Agarré uno de esos pesados libros que tiene y lo arrojé a una pared con rabia. Mi intención era descargar ira, no creí que la pared sonara tan hueca y un ladrillo saliera ligeramente de ella. Me acerqué y tomé el ladrillo que estaba flojo. Un poco de fuerza hizo que éste saliera por completo. Era un ladrillo flaco, por así decirlo. Solo era fachada. Miré el hueco en la pared para encontrarme con varias cosas como folletos de los revolucionarios, dinero, propagandas revolucionarias, pero lo más importante fue un arma de fuego y una carta. Leí varios libros de Sherlock Holmes y lo agarré con un pedazo de tela para tomar la carta sin dejar huellas. La abrí y comencé a leerla. Al Al principio principio pensé pensé que que fue un fue un accidente, accidente, pero pero con con el el tiempo tiempo me me di di cuenta cuenta que que no me no me arrepiento. arrepiento. Era Era lo lo mejor mejor para para mi mi nieto. nieto. Sin tanto amabas a mi hija, hubieras muerto tú en su lugar. Deberías estar agradecido que tal vez gracias a mí se junten sus almas. Eras un obstáculo en mi camino. Tenía un plan desde el principio. Si te hubieras ido en cuando tuviste la oportunidad, tal vez estuvieras vivo. No me arrepiento. Solo te pido perdón si no te di la muerte que mereces realmente. Esta carta se irá contigo y la guardarás en tu tumba. Siempre te odié, pero no planeaba matarte por eso. Pero interrumpiste mis planes. Ay, David, si tan solo hubieras tenido en la mente abierta y sin esas ideas revolucionarias. Atentamente, Leonardo.